El final de la cuarta temporada del Mundo Oscuro de Sabrina dejó en shock a todos los fanáticos de la serie de Netflix. ¿Qué pasó al final? La explicación y todos los detalles a continuación. Si te interesa el video, quédate porque has llegado al video correcto para saber la explicación del final del Mundo Oscuro de Sabrina. Si el video te gusta y es de tu agrado, te invito a darle like, suscribirte, activar la campanita y recuerda que yo soy Josué TV. Tras el estreno de la cuarta temporada del Mundo Oculto de Sabrina o Chilling Adventures of Sabrina en su idioma original, muchos fanáticos de la bruja adolescente quedaron más que asombrados por lo que pasó. Fueron 8 últimos episodios que a más de uno dejó sin respiración. ¿Qué fue lo que realmente pasó? La explicación y todos los detalles aquí. La temporada 4 del Mundo Oculto de Sabrina mostró a la protagonista Kiernan Shipka como la nueva reina del inframundo, aunque debía librar más batallas. Para esta entrega, además, Netflix reinventó el origen y las aventuras de Sabrina, la bruja adolescente, como una oscura historia de la mayoría de edad que trafica con el horror, el ocultismo y por supuesto la brujería. El último episodio del Mundo Oculto de Sabrina temporada 4 tiene un final inesperado y a los fanáticos de la serie los dejó satisfechos, aunque también se preguntan por qué los realizadores no decidieron continuar con el maravilloso universo. En fin, ahora sí vamos a la explicación de la última entrega del Mundo Oculto de Sabrina. Final explicado del Mundo Oscuro de Sabrina temporada 4. Cuidado, alerta de spoiler. El capítulo 36 llamado En las montañas de la locura comienza con la señora Wardwell celebrando una velada sobre el evangelio de Eldritch en nombre de Fausto, cuya cabeza todavía está en un plato. Habla de The Void, el vacío, 2 días antes de Halloween. Mientras tanto, Sabrina Spellman y sus amigos disfrutan de una película de terror. Ahora todos son pareja, pronto será el cumpleaños número 17 de Sabrina y quieren planear algo para ella. De camino a casa, Nick le adelanta el regalo de cumpleaños a Sabrina, un collar con su foto para que siempre puedan encontrarse. Él tiene la misma gargantilla. En tanto, Sabrina Morningstar irrumpe a través del espejo y le lanza un hechizo. Le dice a la joven Spellman que se acerque al The Void y muere en sus brazos después de dar la advertencia. Sabrina se culpa a sí misma por el destino de la mejor amiga. Por otro lado, Fausto se muestra emocionado de que The Void se acerque y le pide a su cuerpo que se ponga de pie y se vuelven a unir uno al otro, cerrando así su historia. La muerte de Sabrina Morningstar agrava a Sabrina, quiere estar a solas con ella y le pide que la dejen. Cuando todos se van, el hombre de la baratija llega y le muestra una caja que perteneció a las hijas de los dioses de un hombre de Pandora. Él cree que la caja de Pandora podría atrapar al vacío. El hombre le explica que para atraparlo debe abrir la caja de Pandora desde el interior de The Void. Ya puede sentir a dónde va esto incluso antes de que llegue, por lo que genera ansiedad en la audiencia. Ahora el sacrificio de Sabrina. Sabiendo lo que debe hacer, Sabrina deja una carta para todos sus seres queridos. Cree que debe ser ella quien entra al vacío para atraparlo, pues considera que es lo mínimo que puede hacer después del sacrificio de Sabrina Morningstar. Entonces le pide al espejo que la lleve dentro y así lo hace. A partir de aquí los fanáticos presencian un final dramático y explosivo. The Void es una habitación blanca que muestra letras grandes que dicen The Void y planetas dispuestos en el suelo. Hay retratos a ambos lados de la habitación. Sabrina mira los planetas. Mientras tanto, Hilda, Zelda, Ambrose y Nick ingresan al observatorio y grandes letras que dicen el vacío están salpicadas en la pared. Salem sigue maullando y le dice a Ambrose que Sabrina se ha teletransportado al vacío. Las brujas intentan teletransportarla de regreso, pero no funciona. El vacío se aferra al cuerpo de Sabrina. Entonces The Void le pregunta a Sabrina por qué está en la habitación. Es una voz femenina y explica que ella es nada y todo es nada. Sabrina introduce el vacío en la caja de Pandora que comienza a absorberle hasta atraparlo. En esta etapa todo parece simple para el episodio final. Ambrose cree que pueden poner el alma de Sabrina en el cuerpo de Sabrina Morningstar. Las brujas cantan mientras Sabrina continúa con la caja de Pandora. Entra en pánico al escuchar los cánticos. Finalmente su alma se transfiere al cadáver de Sabrina Morningstar, pero lejos de dar solución, lo que hace es causar más problemas. El último episodio de la historia pasa rápidamente a Halloween, el cumpleaños de Sabrina Spellman. Hilda explica cómo el perro se comió los panqueques de Sabrina, pero Zelda insiste que no lo hizo. Los problemas comienzan aquí. Mientras tanto, Lilith le dice a Lucifer que la reina Sabrina Morningstar está muerta. Lucifer y Caliban están tristes por eso. Lilith quiere contarle más, pero quiere estar segura de que sus poderes serán restaurados si dice la verdad. Lily luego revela que Sabrina Spellman en realidad está usando el cuerpo de la reina. Esto es tomado como una burla para Caliban y Lucifer, por lo que piden que la maten para poder hacer un entierro real. Cuando Sabrina comienza con la celebración de su cumpleaños, su familia aparece con un pastel, pero luego desaparece cuando ella sopla las velas. Luego suena una música ominosa y afuera, Lucifer está con su ejército. Uno de ellos es el padre de Harvey. Sabrina se dirige al exterior y Lucifer quiere la confirmación de que Sabrina Morningstar está muerta. Sabrina le dice que puede tenerla, cede a sus cánticos y camina hacia él. Sabrina parece aceptar su destino. Una gran revelación
revelación, Sabrina es The Void. Ambrose le dice a Sabrina que su cuerpo está completamente vacío. Ella es el vacío. Al succionar su alma en el cuerpo de Sabrina Morningstar, también deben haber succionado algo del vacío. La joven bruja cree que ha matado gente y quiere resolverlo, y desaparece. Este es el punto de inflexión del último episodio de la historia. Sabrina es el mayor peligro para todos. Tras ello, Ambrose y Nick regresan con los demás y explican cómo ha desaparecido Sabrina. Este último cree que deberían encontrar la caja de Pandora que está flotando en el espacio y terminar con el trabajo. Les muestra a todos el relicario del collar y le explica cómo es un faro. Pueden llevar el cuerpo de Sabrina Spellman y la caja de Pandora a casa basándose en la teoría de Nick. En tanto, Ambrose sugiere usar el cuerpo del Weir que ha preservado y fusionarlo en una máscara de oxígeno. En el último episodio del Mundo Oscuro de Sabrina muestra los acontecimientos 2 semanas después de la revelación. Ambrose, Prudence, Ross y Agatha llegan a las montañas de la locura pretendiendo ser viajeros adoradores. Fausto les dice que el vacío las devorará sin dudarlo y que sus varitas no funcionarán. Luego explica que el vacío debe ser alimentado. Los lleva a un pozo y Sabrina se revela con un bastón, luciendo débil. Fausto llama a Sabrina el rostro de la sombra final, el relojero de la perdición. La bruja por su parte no habla nada porque ha hecho voto de silencio. El plan de Sabrina y su sacrificio. Sabrina explica todo lo que aprendió del vacío, incluido cómo derrotarlo, pero antes de deshacerse de él quiere traer de vuelta a los desaparecidos, quiere desangrarse, por lo que el vacío abre una puerta de entrada y luego, mientras sangra, quiere que Ambrose y Harvey entren y traigan de vuelta a los que desaparecieron. A Hilda y Zelda no les gusta este plan porque creen que corre el riesgo de que Sabrina muera. La joven bruja le dice a Nick que también ingrese y use la caja de Pandora para drenar el vacío y se vaya antes de que se cierre. Comienza el plan de Sabrina. Se puede ver que su sangre es blanca, lo que representa que está vacía y alberga al vacío. Se abre la puerta de enlace. Ambrose, Harvey y Nick entran sosteniendo una cuerda. Zelda e Hilda permanecen al lado de su sobrina. Las tías se están preocupando porque Sabrina se enfría, entonces la joven comienza a despedirse de todos mientras los flashbacks muestran recuerdos. Finalmente el vacío está atrapado, todos regresan, pero es demasiado tarde. Sabrina está muerta. Luego la serie nos muestra el funeral de Sabrina Spellman y Morningstar. Zelda comenta que era animadora de día y reina del infierno de noche. Las tías están conmocionadas por los eventos recientes. Hilda quiere regresar al depósito de cadáveres para que los Spellman puedan mantenerse unidos. Zelda vuelve a sollozar y le pregunta a la Madre Oscura por qué no conservó a Sabrina. No cree que sea correcto que Sabrina se haya ido. El episodio termina con Sabrina en una habitación blanca, muy similar al vacío pero más cálida. Hay una gran escritura en la pared que dice The Sweet Hereafter, es el más allá. Nick camina detrás de ella y le pregunta si el asiento está ocupado. Explica que fue a nadar en el mar de los dolores y está muerto. Está feliz de estar con ella de nuevo, por siempre jamás. La pareja se besa y pone fin a la serie de Netflix. Si te ha gustado y has llegado hasta aquí, te invito a suscribirte, darle like, activar la campanita, recordar que yo soy Josué TV y que próximamente se viene un video de cómo ver la serie totalmente gratis. Sin más que decir, recuerda que yo soy Josué TV y nos vemos en un próximo video, o sea, mañana.